Gloria a Dios. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 10 versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Jeremías capítulo 10 versículo 23 dice la palabra: conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miramos este pasaje, Jeremías capítulo 10, solo lo toco como introducción. Dice, conozco, el versículo 23 dice: conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías está descubriendo en este pasaje una verdad que mucha gente ignora en un conocimiento real, y muchas veces, aunque pareciera que conocemos, aún los creyentes vivimos sin realmente entender lo que dice este pasaje. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías entendió algo por el Espíritu de Dios, y él entendió que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué significa esto? El hombre no es dueño de su camino. El hombre no tiene control de su vida, no vive su vida como él elige, como él decide, aunque muchas veces esto es lo que hace creer el enemigo al hombre. Tú puedes hacer lo que quieras, a ti nadie te manda, tú eliges lo que haces, tú eliges a dónde vas, tú eliges lo que decides en tu vida, tú eliges lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, y pensamos que realmente somos los dueños, los señores de nuestro camino. Toda aquella persona que cree que él hace lo que él quiere y que a él nadie lo manda, es el que es más movido como un títere en esta vida y no se da cuenta de ello. Jeremías se dio cuenta de esto. Nadie es señor de su propio camino. Nadie es dueño de su propio camino. Hay dos señores, hay dos dueños. Hay un señor con S minúscula, el señor de este mundo, el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, el cual es Satanás. Y está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el que controla el universo, que es el soberano, el altísimo, el Dios de dioses y Rey de Reyes. Él es ese Señor maravilloso al que servimos. Pero entonces nuestra vida o es gobernada por un Señor o es gobernada por otro Señor. Nadie puede estar en un término medio. Nadie puede decir: yo no quiero nada con Dios y tampoco quiero nada con el diablo. A mí no me va a gobernar el diablo y a mí no me va a gobernar Dios. Yo voy a gobernar mi propia vida. Dice Jeremías: el hombre que piensa de tal manera es ignorante y no entiende los principios espirituales que gobiernan y manipulan la vida del ser humano en su desarrollo, aún en su vida práctica. Todo pensamiento, toda acción, toda motivación que el hombre piensa que él elige hacer aquello, cuando realmente está haciendo cosas que no honran a Dios, que no agradan a Dios, no es él directamente el que está eligiendo, es el enemigo detrás de su vida, manipulándolo, controlándolo a través de vicios, a través de atracciones, a través de placeres, a través de tantas cosas que el enemigo usa para manipular nuestra vida. Pero hay alguien, hay una potestad, hay una influencia moviendo aquellas vidas que no las controla nuestro Salvador. Pero aquellos que nos rendimos a Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador, ahora Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Salvador. Él es el que debe de gobernar nuestra vida, dirigir nuestra vida. Entonces, si entendemos lo que dice Jeremías, el hombre no es señor de su camino, el hombre no es dueño de su camino. Alguien siempre controlará la vida del hombre, para bien o para mal. Una influencia negativa del diablo, de las tinieblas, del mundo, del pecado, de los vicios, de los placeres, de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. O siempre será Dios, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios. Siempre será un señor o otro señor, una cosa o otra cosa, quien controlará
nuestra vida, quien gobernará nuestra vida. Agrega Jeremías y dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto significa, ni es del hombre que camina en esta tierra el poder cambiar su vida. Voy a dejar el vicio, voy a dejar el pecado, voy a ordenar mi vida, voy a cambiar, voy a ser mejor. Dice el Señor: se está engañando el que tal piensa que puede hacer. La fuerza de voluntad no es suficiente, las buenas intenciones no son suficientes. El único que ordena los pasos del hombre, que cambia la vida del hombre, sigue siendo Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando lo reconocemos, cuando nos rendimos a Él, nos entregamos a Él, le servimos, Él es el único que ordena nuestros pasos. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida sea gobernada y controlada por Jesús como Señor, reconociéndolo como el Señor de nuestra vida, entonces debemos en este caso entender que cuando decimos que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús, estamos diciendo: Jesús es mi amo, Jesús es mi dueño, Jesús es mi patrón, es mi autoridad, es mi creador, es mi gobernador, es el que gobierna mi vida. Él es Adonai, el Señor. Él es el que tiene autoridad sobre mi vida, el que tiene poder sobre mi vida, el que tiene dominio sobre mi vida, el que tiene la soberanía sobre mi vida. Él es el dueño de mi vida, el dueño de mi caminar. Es lo que estamos reconociendo cuando decimos: Jesús es mi Señor. Entonces, siempre que reconocemos a Jesús como Señor, reconocer su señorío comienza con el reflejar en nuestra vida el sometimiento a su autoridad. Una vida que refleja el sometimiento a su autoridad. Nadie puede decir verdaderamente que Jesús es su Señor si su vida no refleja un sometimiento a la autoridad de Jesús. Jesús es el Señor de aquellos que se someten a su autoridad. El que no se somete a su autoridad, el que rechaza su autoridad, el que contradice su autoridad, el que simplemente desprecia su autoridad, entonces está diciendo: Jesús no es mi Señor. Porque ser Señor no es solamente decirlo con los labios, es someternos a esa autoridad, es someternos a ese gobierno, es someternos a ese poder de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Redentor, para que Él haga como a Él quiere en nuestra vida y no como nosotros queremos o deseamos o decidimos. Entonces ahí es donde comienza el hombre a reconocer el señorío de Jesús. Proverbios 16:9 lo dice de esta manera: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. O sea, el hombre en su corazón tiene sus pensamientos, sus deseos, sus planes, pero dice: realmente es el Señor el que endereza sus pasos, el que ordena sus pasos, el único que puede guiar verdaderamente sus pasos como Señor. Proverbios 20:24 dice: del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, el Señor es soberano sobre la vida del hombre, sobre los pasos del hombre. El hombre no va a entender su camino, no va a entender por qué me pasa esto, por qué atravieso por esto, por qué Dios permitió esto, si no entendemos la soberanía del Señor, si no entendemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, para ser gobernados bajo el señorío de Jesús, necesitamos reconocer que yo no soy el Señor de mi vida, yo no soy el dueño de mi vida, yo no soy el amo de mi vida. Si trato de serlo, solamente arruinaré mi vida. La vida en la mano del hombre, cuando el hombre toma las riendas de su propia vida, al único lugar que la lleva es a la destrucción. Porque la palabra dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría será congoja, será miseria, será
sufrimiento. Entonces realmente, si nosotros entendemos que no somos dueños de nuestra vida, que no controlamos la vida, nuestra propia vida como pensamos en ocasiones, entonces lo más sabio, lo más hermoso es decir: Señor, yo no quiero que alguien más controle mi vida. Yo no quiero que un poder de las tinieblas, yo no quiero que un demonio venga a controlar mi vida. Yo no quiero que un vicio venga a controlar mi vida. Yo no quiero que un mal hábito venga a controlar mi vida. Jesús, y yo quiero que tú seas mi Señor, que tú controles, que tú gobiernes, que tú guíes mi vida de una manera especial. Quiero que tú seas mi Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Avancemos en nuestro tema. Salmo 123, versículo 1 y 2. Rápidamente voy a tocarle algunas escrituras para ir reconfirmando lo que estamos diciendo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué hermoso salmo. Expresa y muestra precisamente lo que es reconocer a Jesús como Señor. No es simplemente hacer una oración y seguir viviendo igual. No es simplemente decirle a alguien: recibe a Jesús como tu Señor, y que repita ciertas palabras, pero que realmente siga viviendo de la misma forma como vivía. No es eso el significado real. El significado real es entender lo que dice la Escritura. Dice este pasaje: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, está hablando de los ojos de los siervos, de los ojos de las siervas. Esta palabra siervo, sierva, la traducción más correcta no lo expresa como siervo, sierva, lo expresa como esclavo, esclava. Esa es la palabra correcta en la mayoría de los pasajes bíblicos que usted escucha: siervo de Dios. La palabra más correcta es esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Es el término más correcto y mejor comprensible, porque siervo, en ocasiones hay a quien se le llama siervo de Dios y se le trata como amo y no como siervo. Entonces, o es siervo o es amo. El siervo es esclavo, esclavo de Cristo. Entonces, en este caso dice: como los ojos de los esclavos miran a la mano de sus señores, a la mano de sus amos, esperan en ellos. ¿Para qué? Para todo. Para que les den órdenes, para que les den instrucciones, para que les den provisión, para que les den alimento, para que les den de comer. Para todo miran a la mano de su Señor, dependen de su Señor, es a quien miran. Dice: y como los ojos de la sierva, del esclavo, a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Así nuestros ojos tienen que mirar al Dios de los cielos, para que Él tenga misericordia de nuestra vida, para que Él se compadezca y nos ayude, para que Él nos restaure y haga una obra maravillosa en nosotros. Lo maravilloso de nosotros mirar al Señor, así mirar al Señor nosotros a la mano de nuestro Dios, de nuestro Señor. Lo maravilloso de nuestro Señor, a diferencia de cualquier otro Señor, es que todos los demás señores que se hacen llamar señores, muchas veces son crueles, son abusivos con sus criados, con sus trabajadores, con sus esclavos, en este caso, que era lo que se vivía en el tiempo pasado. Entonces, el Señor, nuestro Señor, Él no es un amo, Él no es un Señor que nos maltrata, Él no es un Señor que nos abusa, Él no es un Señor que nos manipula, ni siquiera es un Señor que nos obliga o que nos forza a hacer algo. No nos amenaza a hacer alguna cosa que Él quiere que hagamos. No, Él simplemente nos invita, nos inspira, nos enseña, nos guía, pero
respeta nuestra voluntad, respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Así que Él es un Señor diferente, porque Él no forza a nadie, Él no obliga a nadie, aunque tiene el poder para hacerlo. Y aunque pudiera decirnos: ahora voy a hacer lo que yo quiero y te voy a forzar y obligar a hacer todo esto que quiero que hagas, porque al fin y al cabo ya rendiste tu vida, me rendiste tu vida y me reconociste como Señor. Pero aún así, aunque lo reconozcamos como Señor, Él respeta nuestra libertad, respeta nuestra voluntad. Repito, no nos maltrata, no nos abusa, no nos manipula, no nos amenaza, no nos obliga, no nos forza, nos invita, nos inspira, nos pide con amor que hagamos lo que Él nos invita a hacer. Y si no lo hacemos y si elegimos no hacerlo, respeta nuestra decisión. Respeta nuestra decisión. ¿Cómo no servir a un Señor tan maravilloso, tan noble, tan especial como nuestro Salvador? ¿Cómo no servir a un Señor como Jesús nuestro Salvador? Bendito su nombre. Veamos entonces y avancemos en nuestro tema. Veamos lo que nos dice Isaías capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 2 al 4 para entender cuál es en este caso la queja de Dios con respecto a llamarle Señor, pero no honrarle como tal. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios acerca de este concepto? Porque lo que leíamos en 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y vamos a ir entendiendo ese concepto. Pero veamos qué dice Dios con respecto a lo que es este término, el llamarle Señor, pero no honrarle como Señor. Oiga lo que dice la palabra. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esta era la queja de Dios contra el pueblo de Israel. Ustedes me llaman Señor, pero dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, no me conoce. Me llama Señor, pero no me honra como tal. Conocer a Jesús como Señor, conocer el señorío de Jesús, no consiste tanto en cómo le llamamos, sino en cómo le honramos. Es fácil llamar a Jesús poderoso, es fácil llamar a Jesús Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es fácil llamar a Jesús tantos títulos hermosos, Dios del cielo, de la gloria del universo, y podemos llamarle de muchas maneras, y eso cualquiera lo hace, eso no cuesta nada. Pero la verdadera esencia de conocer a Jesús como Señor, de someternos a su señorío, no tiene tanto que ver en el nombre que usamos, o sea, cómo le llamamos, sino cómo le honramos. Cómo le honramos. Honrar a Jesús como Señor es lo que el Señor pide. Por eso dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es la queja de Dios. La especifica más todavía en Malaquías capítulo 1 versículo 6. Oiga cómo lo dice Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Qué tremendo, ya lo habla más fuerte, más directo. El hijo honra al padre, se supone que así es o así debe de ser. Y el siervo a su señor, el esclavo a su señor. El esclavo eran personas que honraban a su señor, pero no lo honraban porque lo admiraban, no lo honraban porque decían: qué maravilloso señor, en la mayoría de los casos, sino que porque temían al látigo del Señor.
Porque si el esclavo le decía al Señor: ve, haz esto, no quiero, no tengo ganas, ¿por qué yo? Manda a otro a hacer eso. Siempre yo, siempre yo, siempre yo, como en veces decimos nosotros. Entonces, si el esclavo le decía eso a su amo, ¿qué cree que iba a pasar? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? ¿Que no vas a hacerlo? Ven para acá. Lo traían, lo azotaba, lo golpeaba, a ver si ahora sí, ¿ya tienes ganas de ir a hacerlo? Sí, ya me nacieron las ganas de ir a hacerlo. Ahora sí iba corriendo rápido a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque el amo lo azotaba, lo golpeaba. Y los esclavos del ayer aprendían a reconocer a su amo, a obedecer, a respetar, a honrar a su amo. Por eso dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Está diciendo, lo honra, pero la diferencia es de que ¿por qué el siervo, el esclavo, honraba tan bien a su señor? ¿Por qué lo respetaban tan especial? ¿Y por qué nosotros, siendo señores terrenales, imperfectos, faltos, por qué esos esclavos honraban a sus amos de una manera tan especial y nosotros no honramos a nuestro Señor ni a la mitad de como esos esclavos honraban a sus amos? La realidad es porque ellos honraban a sus señores, repito, porque le tenían miedo al látigo, le tenían miedo al castigo, le tenían miedo a la consecuencia. No era que si querías hacerlo, no era de que si sentías hacerlo, no era de que si te gustaba o no. Es de que si el amo dice: veas eso, es porque más te vale que lo hagas y lo hagas rápido y lo hagas bien, porque si no, atente a las consecuencias. Nosotros tendemos a menospreciar el señorío del Señor porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él nos invita a hacer algo y si no lo hacemos, nos saca un látigo y nos comienza a golpear, nos saca una vara y nos comienza a azotar, como los amos lo hacían con sus esclavos tiempo pasado. Y nosotros no, Dios no nos trata de esa manera. Nuestro Salvador no nos trata de esa manera. De hecho, que la Biblia habla de la benignidad, la bondad y la paciencia y la longanimidad de nuestro Señor. Es decir, que muchas veces cuando nos portamos mal y merecemos un latigazo, un varazo de nuestro Dios, muchas veces en vez de darnos un latigazo, nos da una bendición, porque Él es bueno, porque Él es lindo, porque Él es maravilloso. No nos paga conforme a nuestras iniquidades, no nos paga conforme a nuestras obras. Oiga, si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades, ya nos habría destruido, ya nos hubiera consumido, destruido. ¿Por qué razón? Porque hermano, cuando no cometemos una falta de una manera, la cometemos de otra, y todos estaríamos expuestos a un castigo severo constantemente. Posiblemente así sí seríamos muy obedientes, pero el Señor no quiere eso. El Señor dice: yo no quiero que nadie me obedezca a la fuerza, o porque lo estoy amenazando, o porque voy a llegar con un látigo. No, el que me va a obedecer, el que me va a servir, aquel de quien voy a ser Señor, este me va a servir voluntariamente, por amor, se va a entregar porque reconoce mi bondad, me ama de corazón y me quiere servir voluntariamente, no porque me tiene miedo por lo que le puedo hacer, sino porque me ama por lo que he hecho por Él. Amén, mis hermanos. Entonces dice una vez más: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Se le tenía temor a aquellos señores. Repito, porque si no obedecían los criados, si no obedecían los esclavos, venía el azote, venía el golpe, venía la disciplina, la consecuencia. Y Dios dice: si yo soy Señor, si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? Entonces dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Somos llamados a honrar el señorío de Jesús, no solamente a llamarle religiosamente: Jesús es Señor, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Pero mi vida dice todo lo contrario. No lo honro como Señor, no le temo como mi Señor, no lo obedezco como mi Señor, sino que simplemente menosprecio su autoridad. No me someto a su señorío, no me
someto a su autoridad, sino simplemente la menosprecio, en ocasiones aún la desafío. ¿Cuánta gente no hay que desafía la autoridad de Jesús, de Dios? Muchas veces dicen, a ver si Dios es real, a ver entonces que aparezca o que haga esto, o que tantas cosas tontas que piensan que si Dios es real, Él se va a rebajar a complacer lo que ellos piensan. No es de esa manera. Él está en su trono, Él está lleno de majestad y de gloria, y Él no se mueve por el capricho de ningún hombre. Él es soberano, Él tiene control de todo y nada lo mueve a Él. Pero Él sigue siendo Señor, sigue siendo Padre, sigue siendo Dios. Pero pregunta: si soy tu Señor, si soy tu Padre, si soy tu Dios, ¿dónde está entonces mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi adoración? ¿Dónde está lo que realmente dices tener, siendo un señorío sobre tu vida? Juan capítulo 13, versículo 13 al 16. Oiga cómo agrega el Señor en este pasaje. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros somos los siervos, los esclavos. Él es el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si me llaman maestro, me llaman Señor, dijo el Señor a sus discípulos. Sin embargo, ¿quién es el que está sirviendo como criado y quién está en la postura de Señor? Ustedes están sentados como si fueran los señores, y yo soy el que estoy tomando el lugar del esclavo, lavando sus pies, inclinándome delante de ustedes. ¿Quién es entonces el Señor? Ven, aunque yo soy Señor, me llaman Señor, me llaman Maestro, y lo soy. Lo dicen bien porque en verdad lo soy. Pero entonces entiendan lo que yo estoy haciendo, que aunque soy Señor, me estoy humillando y estoy lavándole los pies, estoy sirviéndoles. Cuanto más ustedes que no son señores. Yo soy Señor, y yo podría tener el derecho, y yo podría estar en la razón y hacer las cosas correctas al yo sentarme y decir: cada uno de ustedes tiene que pasar acá y lavarme los pies y hacer esto. Uno me los lava, otro me los enjuaga, otro me los pule, otro me corta las uñas, etcétera, etcétera. El Señor podría haberle dado una tarea a cada uno. No, yo soy el Señor al final de cuentas, ¿verdad? Ustedes son los criados, ustedes son los siervos. Pero el Señor no hizo eso. Él se postró, lavó los pies de sus discípulos y Él los limpió con la toalla. Y entonces se levanta y les dice: venlo, ¿saben lo que he hecho? Me llaman maestro, me llaman Señor, y bien hacen porque lo soy. Pero entonces vean lo que yo he hecho. Si yo, siendo el Señor, no tengo necesidad, ni es mi lugar, de estar lavando los pies, de estar como siervo, de estar como esclavo, si yo, siendo el Señor, he hecho esto, cuanto más ustedes no son señores, ustedes nunca serán señores. Hablando de señores como el Señor Jesús, nunca serán esa clase de señores. Entonces, si ustedes siempre serán siervos, esclavos, y no pasarán de ahí, siempre serán servidores, siempre ese será su lugar, entonces ¿qué deben de hacer ustedes? Sino servir a sus hermanos, servir a los demás. De esta manera me honrarán, de esta manera me glorificarán, de esta manera, sirviendo a sus hermanos, me servirán a mí, me reconocerán como Señor y me honrarán de una manera especial, de igual manera. Amén, mis hermanos. Hay un pensamiento que leía, que lo considero muy propio para lo que estamos compartiendo, que es precisamente una queja del Señor, que dice: me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me sigues, me llamas sabio y no me escuchas, me llamas bello y no me amas, me llamas rico y no me pides, me llamas eterno y no me buscas, me llamas bondadoso y no confías en mí, me llamas noble y no me sirves, me llamas Dios y no me temes y no me adoras.
Si te condenas, no me culpes. Esto es fácil llamar a Dios todos estos títulos. Es fácil llamar a Dios, a Jesús Señor, pero la esencia de reconocer su señorío no está en llamarlo Señor, está en obedecerlo como Señor. No está en decir Jesús es la luz del mundo, le llamo la luz del mundo, sino en verlo, ver la luz de Jesús en mi vida, caminar bajo su luz. Me llamas camino y no me sigues. No es solamente reconocer y decir Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un texto muy común que mencionamos muy frecuente. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Está muy bien saber ese texto, está muy bien recitarlo, declarárselo a alguien más y decirle Jesús es el camino. Está bien saber que Jesús es el camino, pero no es suficiente saber que Jesús es el camino. Saber que Jesús es el camino a nadie va a salvar, a nadie. Porque si yo sé que Jesús es el camino, pero en vez de seguir ese camino, de andar por ese camino, ando por otro camino, ando por mi propio camino, ¿de qué me sirve saber y decir que Jesús es el camino? Llamarle a Jesús camino, Él es el camino. Si yo ando por otro camino, voy a terminar en otro destino, voy a terminar en otra dirección. El camino que es Jesús, su destino lleva a la vida eterna, a la gloria de Dios, a la patria celestial, lleva a la realización en el plan de Dios, en el propósito de Dios para nuestra vida en esta tierra. Pero otro camino, su destino me va a llevar a la perdición, su destino me va a llevar a la condenación eterna, su destino me va a llevar a tanto sufrimiento y dolor aún en esta vida. Entonces por eso le digo, no solamente es el título que le damos a Dios, como lo llamamos, o a Jesús le llamo camino, pero no lo sigo, no ando por Él. ¿De qué me sirve? Lo llamo sabio. ¿Qué sabiduría hay en Jesús? ¿Qué sabiduría hay en la palabra de Dios? Qué bueno que reconozcas eso. Pero ¿de qué te sirve saber que hay sabiduría y que es algo muy sabio lo que Dios dice en su palabra, si tú no lo escuchas, si no haces lo que Él te dice, si vives a tu propia manera, si tienes tus propias ideas, si haces tus propias decisiones fuera de la sabiduría de Dios? Si le llamas sabio, aprende de Él, pídele consejo, busca que Él te dirija, busca que Él te oriente. Eso significará estar bajo su señorío de sabiduría, su señorío que es el camino, su señorío que es la luz, su señorío que realmente nos enseña el camino correcto a vivir y a seguir para la gloria de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema y así vamos a cubrir un poco más en el tiempo que nos queda. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 4 al 6 rápidamente, y así vamos entrando al siguiente punto. Acerca, pues, de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo en este pasaje habla acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, las comidas, las ofrendas que se les hacen a los ídolos, y dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos, dice, que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este pasaje nos aclara el apóstol que hay muchos que se dicen dioses, hay muchos que se llaman dioses, hay muchos que se llaman señores, y dice: aunque haya muchos
dioses y muchos señores en este mundo. Sin embargo, para nosotros solamente hay un solo Dios, solamente hay un solo Señor, solamente hay un solo Salvador. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el único que reconocemos como Señor. En el mundo hay muchos dioses, hay muchos señores. ¿Por qué dice que hay muchos dioses y muchos señores? Porque Señor es todo aquello que gobierna la vida de un ser humano. Dios es todo aquello que adora un ser humano. Cuando un ser humano adora el dinero se convierte en su Dios. Cuando el ser humano adora el placer, las pasiones desordenadas, entonces ese es su Dios. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Dice que todo aquello, la fornicación y la impureza y las pasiones desordenadas y todo aquello, dice, son idolatría. Son una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque nos rendimos delante de ello, porque nos entregamos a aquello, porque terminamos adorando aquello. Alguien dirá: hermano, yo nunca me he postrado a adorar un becerro de oro. Es que adorar no necesariamente significa que te vas a postrar y que vas a decir yo te adoro, yo te adoro. No, la palabra adorar significa amar desmedidamente, un amor sin medida. Amas extremamente, es una entrega incondicional. Te entregas, te rindes a todo lo que te entregas incondicionalmente, a todo lo que te rindes sin medida. Terminas amándolo sin medida y terminas adorándolo en tu vida. Entonces el Señor dice: no vas a amar o adorar ninguna cosa de este mundo por encima del Señor tu Dios. Al Señor tu Dios amarás y a Él adorarás. Aleluya. El enemigo quiso llevar a Jesús a adorarlo. Quiso decirle: te doy los reinos del mundo y la gloria de ellos si te postras y me adoras. Y el Señor le respondió y le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Aleluya. Solamente a Él sabía a quién adorar, sabía a quién adorar. Entonces nosotros debemos de entender que hay muchos dioses, hay muchos señores. Estos dioses, estos señores, ¿son cosas o son personas que se enseñorean de nuestra vida, que gobiernan nuestra vida, ante las cuales se rinde, se entrega una persona? Son placeres, son vicios, son hábitos, son diferentes cosas ante las que nos rendimos y ellas gobiernan sobre nuestra vida, controlan nuestra vida, se enseñorean de nuestra vida, son nuestro amo, son nuestro Señor. Aquello se enseñorea de nosotros. Aunque digamos: oh, Jesús es mi Señor, pero Jesús no te controla, Jesús no te gobierna, no lo obedeces a Él, no te sometes a su señorío, te sometes al señorío del pecado, del placer, de la pasión, te sometes al señorío de las drogas, del alcohol y de tantas otras cosas, te sometes a otro señorío. No puedes decir: Jesús es mi Señor, cuando el que te gobierna y el que te guía y el que controla tu vida es otra cosa o otra persona o algo diferente. Entonces, para poder tener a Jesús verdaderamente como Señor, necesitamos regresar a someternos a su autoridad, a su poder, a su gobierno, a su majestad, a su grandeza. Ahí le podremos decir con libertad: Jesús es mi Señor, Él es el que gobierna mi vida, Él es el que tiene control sobre mi vida, Él es el que tiene la autoridad sobre mi vida. Mi vida se somete voluntariamente bajo la autoridad del señorío de Jesús. Eso es maravilloso. Amén, mis hermanos. Ahora veamos qué sigue diciendo la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 17. Quiero que comprendamos algo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor te liberta de los señoríos antiguos, de los gobiernos, de las potestades que manipulaban y controlaban tu vida. Te liberta de todo aquello. Pero lo que quiero hacer énfasis y avanzar con este punto es que el apóstol Pablo habla y dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué murió Cristo por todos nosotros? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces este es el plan de Dios. Esto es la razón y la causa por la cual Cristo murió. ¿Para qué murió Cristo por mí? Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ¿para quién vamos a vivir? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es realmente tener a Jesús como Señor. Entender que Cristo murió por mí, para que yo, que vivo por su gracia, su amor, su sangre preciosa, ya no viva para mí, sino para que viva para aquel que murió por mí y que resucitó por mí después de 3 días de aquella tumba. Añade el versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿de qué está hablando? Está hablando sobre todo de Cristo, porque enseguida aclara y dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestro texto inicial en 1 Corintios 12:3, que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Comenzamos a descifrar y entender más ampliamente este concepto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol aquí aclara y agrega y dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne. O sea, si en el tiempo de Pablo posiblemente creo que había personas, desde los apóstoles hasta creyentes, que conocieron a Jesús físicamente, porque estamos hablando de ese tiempo de Pablo. Pablo vivió en el tiempo de Cristo, obviamente. Entonces imagínese usted que alguien dijera: yo tuve la oportunidad de sentarme a los pies del maestro y escucharlo predicar en el monte cuando nos habló de las bienaventuranzas. Alguien más dice: yo lo miré cuando resucitó a Lázaro. Allí estuve en la casa de María y Marta, y se sentían privilegiados porque yo sí conocí a Jesús personalmente. Otros, ya las nuevas generaciones, posiblemente ya no lo conocieron, solamente escuchaban del Señor Jesús. Pero el Señor dice: no sientan, no piensen que tienen desventaja. Hay personas que dicen o que piensan de esta manera: hermano, cómo me hubiera gustado a mí, lo daría todo por haber nacido en el tiempo de Cristo. Hermano, no digas eso, porque lo más seguro es que te hubieras perdido, que hubieras sido como la multitud que andaba gritando: crucifíquenlo. La mayoría, la gran mayoría, no conoció, no recibió, no reconoció, no aceptó a Jesús como Señor. Lo tomaron como un farsante, lo tomaron como un impostor. Si mucho lo tomaron como un buen maestro, lo tomaron si mucho como un profeta. Pero reconocerlo como Señor, tú y yo tenemos el gran privilegio, la gran dicha de conocerlo en otro nivel, de conocerlo de una manera más real, de una manera más personal. Créeme que no tenemos desventaja alguna de aquellos que lo conocieron físicamente según la carne. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros, dice el apóstol, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo alguien dice: yo lo conocí según la carne, y era así y era así. Hoy en día nadie tiene idea de cómo era Jesús aún físicamente.
Unos lo dibujan con ojos azules, otros con ojos negros, otros con cabello largo, otros con cabello corto, otros con tez clara, otros con tez oscura, otros tienen al Cristo negro, otros tienen cada locura de la imaginación del hombre que cada quien ha fabricado a su gusto y a su antojo. Pero conocer verdaderamente a Jesús no se le conoce según la carne, se le conoce por el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, y el que lo va a conocer en espíritu y en verdad. No va a conocer figuras, no va a conocer formas, facciones, ojos azules o cafés. No va a conocer lo humano, va a conocer lo divino de ese glorioso Salvador, de ese poderoso Señor. Va a conocer su poderío, su autoridad, su gobierno, su majestad. Va a conocer su soberanía y va a decir: yo sé quién es Jesús. ¿Quién es? Es poderoso. Yo sé quién es, tiene autoridad. Yo sé quién es, Él es majestuoso, aleluya. Yo sé quién es, Él es sublime, es eterno, es glorioso. Sus cualidades trascienden a cualquier rasgo físico que alguien pueda pensar que conoció de Jesús. Por eso el mismo Pablo, yo en lo personal creo que conoció físicamente a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús predicaba y fue famoso en todo Israel en el tiempo cuando Pablo estuvo en esta tierra, obviamente. Pero Pablo nos enseña algo muy importante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, si ya no lo conozco según la carne, ¿cómo lo conozco ahora? O sea, dejémonos de inventarnos figuras, imaginaciones. Dejémonos de creer que podemos conocer a Jesús por conceptos humanos, por rasgos humanos, porque esa es una muy corta idea de quién es Jesús. Ese es un muy limitado concepto de quién es Jesús. Alguien puede decir: hermano, pero yo escuché que fulano de tal tuvo una visión y lo miró así y así y así. Hermanos, primeramente debemos entender que aún en una visión, si es que fue una visión real de parte de Dios, Dios puede darle una visión a alguien simplemente para que humanamente tenga un concepto, pero no porque en realidad Jesús tiene simplemente rasgos humanos en un sentido donde quiere que lo conozcamos y lo identifiquemos. Quiero que conozcan cómo soy yo, si tengo barba o no tengo barba. ¿Tendrá barba el Señor en el cielo o no tendrá? Solo Dios sabe si tendrá o no tendrá. No tenemos idea de la realidad, ¿verdad? No vamos a inventar o a decir una cosa por otra, ¿verdad? Solo Dios sabe, pero lo que sabemos es que nosotros no debemos de conocer o de buscar conocer a Jesús según la carne. Por eso decía Pablo, repito, a los Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, nadie puede conocer a Jesús como Señor sino por el Espíritu, porque verdaderamente Jesús no es carne. O sea, Jesús no lo puedes conocer como carne o en la carne, en una fisionomía, en ojos, repito, negros, azules, cafés, en cabello de esta manera, de esta otra. No quieras conocer a Jesús de esa manera. ¿Cómo lo voy a conocer? En espíritu y en verdad. Es como lo vas a conocer en espíritu. Vas a tener revelación real, vas a entender y a palpar y a percibir quién es Jesús, quién es el poderoso de Israel, quién es nuestro Salvador. Solamente de esa manera vas a poder conocer a Jesús verdaderamente. De otra manera tendrás falsas ideas y conceptos terrenales. Dijo el Señor Jesús a Nicodemo: Nicodemo, te estoy hablando de nacer de nuevo, que tienes que nacer de nuevo. Y tú te pones a decirme que si te vas a meter al vientre de tu madre otra vez más para volver a nacer, que cómo le vas a hacer para brincar al vientre y meterte ahí y volver a nacer. Nicodemo, si te estoy hablando cosas terrenales y no me entiendes,
¿Qué pasaría si te hablo las celestiales de lo eterno? Te quedarías en las nubes, Nicodemo. Me bajo al lenguaje humano para que me entiendan, dijo el Señor en muchas ocasiones. Pero dice, si les hablo de lo divino, eso no lo pueden entender. Pero hay una forma de entenderlo, conocerlo, asimilarlo por el Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu te puede enseñar y mostrar lo que tu carne no te muestra, lo que tus ojos no te muestran, lo que los 5 sentidos no alcanzan a asimilar en la plenitud que Dios quiere que lo conozcas. El Espíritu de Dios sí lo asimila en perfección para que lo conozcas verdaderamente como Él es, y no una obra de hombres, no una imaginación humana, sino una realidad y una verdad poderosa. Segunda de Corintios capítulo 3, ahí una página antes en su Biblia donde estábamos, versículo 16 al 18, oiga lo que dice la palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice el Señor, el velo se va a quitar. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y luego dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Libertad para conocerlo, para amarlo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él nos liberta, nos restaura, nos sana. Él nos ayuda y nos enseña, nos guía, nos mueve, nos muestra el camino correcto, nos guía a toda verdad y a toda justicia, como lo dijo el Señor. Entonces aquí nos vuelve a recalcar el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Está hablando del Señor Jesús. Cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo se quitará, porque el Señor Jesús es el Espíritu. Es decir, acá lo conocimos en carne, hablando de hace cerca de 2000 años, los que lo pudieron conocer en carne. Pero dice el apóstol, él trasciende lo que es la carne, Él trasciende lo que es el cuerpo humano que tomó en esta tierra. Él es espíritu, es poder, es gloria, es grandeza, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, que lo conozcamos de esa manera. Solo conociendo a Jesús en espíritu, verdaderamente conoceremos la libertad real que Él ofrece. Nunca podremos experimentar una realidad, una libertad real y verdadera, genuina y auténtica, sin conocer a Jesús en espíritu. Nunca lo podremos. Si conocemos a Jesús religiosamente, si conocemos a Jesús por tradiciones, si conocemos a Jesús solo intelectualmente y cosas por el estilo, pero no hay una relación íntima con el Señor, no hay una entrega, no hay esa búsqueda en espíritu, buscando que el Señor obre en nuestras vidas, nunca lo conoceremos verdaderamente. Nunca experimentaremos la libertad que Él ofrece. Cuando conoces a Jesús en espíritu, no solamente que te sometes a su autoridad, no solamente que te sometes a su señorío, a su gobierno, y Él comienza a gobernar y a controlar tu vida, sino que lo que sucede como resultado de eso, cuando alguien dice someterme a Jesús, y no va a ser algo muy aburrido, y no va a ser algo muy negativo, que el Señor todo lo prohíbe y me va a prohibir ir allá y me va a prohibir ir allá. Yo por eso mejor no me rindo, no lo recibo como Señor, porque me lo va a prohibir todo y voy a estar ahí todo limitado. Ese es el concepto humano y falso que personas tienen, aún personas entre comillas cristianas, de Jesús, pero no entienden que la única manera de conocer, disfrutar y experimentar una libertad plena es bajo el señorío y el gobierno de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solamente ahí verdaderamente sabremos, experimentaremos, disfrutaremos una libertad plena.
Alguien dirá, pero si Dios no te va a dejar hacer aquello. No es que no te va a dejar, es que tú vas a elegir no hacerlo, porque tienes algo mejor de parte de Dios en tu vida. Has conocido algo mejor, disfrutas de algo mejor, experimentas algo mejor. De otra manera, la persona que no se quiere rendir al señorío de Jesús, porque a lo mejor piensa que va a estar ya muy limitado y muy controlada su vida, sin entender que es todo lo contrario. Su vida va a ser verdaderamente libre. Pero el que no se somete a ese señorío piensa que está gozando de cierta libertad, y lo que no sabe es que es cuando verdaderamente está esclavizado. Es cuando verdaderamente está esclavizado. Fuera del señorío de Jesús, lo único que somos es esclavos del pecado. Dice la escritura allá en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le dicen los fariseos: Señor, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando que seremos libres? ¿Quién nos está oprimiendo? Y les dice, les comienza a decir el Señor que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. El pecado en diferente forma, el pecado en diferente sabor, en diferente función, pero todo el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Piensa que es libre, es un esclavo del pecado, es un esclavo de la maldad, es un esclavo del vicio, es un esclavo del diablo. Lo dijo el Señor claramente: es un esclavo. Él dice: no, yo soy libre. Es que rendirme a Jesús me va a limitar. Yo soy libre sin rendirme a Jesús, y entonces ya no voy a ser libre. Es todo lo contrario. Eres esclavo del pecado lejos de Cristo, y solo rindiéndote a Jesús serás verdaderamente libre para la gloria de Dios. Serás verdaderamente libre para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. El tiempo se nos ha ido. Aquí me voy a detener. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hablar con el Señor en esta preciosa mañana.